Ante todo, antes de comenzar con mi exposición, quiero dar las gracias a la organización del evento, en particular a la doctora Vilma Sánchez, por su invitación. Para mí es un placer y un honor estar en este foro compartiendo con mis compañeros de la Universidad Carlos III de Madrid y con mi maestro, el profesor Rafael Illescas. También es un honor estar en representación de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática y compartir con ustedes esta tarde y hablar de estos temas de electronificación. En esta oportunidad me voy a referir a títulos valores, y si bien en general el título de la ponencia es títulos valores electrónicos, yo me voy a referir en particular a la electronificación de los títulos cambiarios. Ya varios de los que me han precedido en la palabra han hablado de temas generales que me van a abreviar a mí el trabajo. Recuerden que esta mañana el profesor Rafael Illescas hablaba de las anotaciones contables. El primer paso en la electronificación de los títulos valores o en la eliminación de ese soporte tradicional, el soporte en papel, es la sustitución de la representación de las acciones en papel a las anotaciones contables. Y esto tiene un régimen jurídico diferente al tradicional de los títulos valores. Y cuando nosotros hablamos de títulos valores, nosotros hablamos de un concepto que surgió en la Edad Media, un concepto que está vinculado directamente ¿a qué? Al papel. Al papel, que tenemos un derecho que se incorpora en un papel, en un soporte que originalmente fue en papel, y un derecho que se puede negociar. Es decir, yo ese papel lo transmito. ¿Y cómo lo transmito? Entregando ese papel, la entrega en mano. Conceptos que nacieron vinculados al papel ahora en el mundo electrónico. ¿Y qué sucede? Esta mañana se hablaba de documento electrónico, principio de equivalencia funcional. Pero ¿cómo lo llevamos a los títulos valores electrónicos? Y no estoy hablando aquí ya de acciones. El campo de las acciones ha sido superado, hay una regulación específica. El campo, y yo me voy a referir específicamente a títulos cambiarios, títulos de crédito, letras de cambio, cheques y pagarés. ¿Por qué? Porque esto tiene una importancia fundamental en el marco del comercio electrónico por su función como medios de financiación y medios de pago. Ya hemos hablado de la labor de la CNUDMI, la labor de armonización, todos los instrumentos, el modelo de comercio electrónico, el modelo de firma electrónica. Los ponentes anteriores también hicieron referencia a esos principios. Ahora bien, ¿qué problemática jurídica se presenta con los títulos valores? Vamos a hacer un repaso. Aquí en la legislación tenemos lo que ya mencionamos desde 1996, y este año se cumplen 20 años de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico. Principio clave, equivalencia funcional, aparte de los otros principios que nos habló el profesor Rafael Illescas. También principio de equivalencia funcional respecto a las firmas, pero ¿qué pasa? Que los títulos cambiarios en la Convención sobre Comunicaciones Internacionales de 2005 son excluidos del ámbito de aplicación del principio de equivalencia funcional. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro principio que, como decía esta mañana el profesor Rafael Illescas, se desliza, que es el principio de inalteración del derecho preexistente, porque en el caso de los títulos valores, en el caso de estos títulos individuales, sí necesitamos una regulación específica. ¿Por qué? Porque hay conceptos que nacieron unidos al papel. Y el ponente de esta tarde, el doctor Alejandro, hablaba también de documentos originales y la equivalencia entre el documento original y el documento electrónico. El documento original en papel y el documento electrónico no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque en el mundo electrónico hay tantos documentos originales como documentos inalterados existan. ¿Y qué pasa? Que ese concepto de original en el título valor tradicionalmente es importante, porque el acreedor de ese derecho incorporado en el título es el que tiene tenencia en mano del documento original. Esta es la problemática jurídica y por eso se excluye de la legislación general, pero desde el año 2011 se atribuyó al Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico la labor de elaborar un conjunto de reglas uniformes para establecer todas las condiciones para que prospere el principio de equivalencia funcional y los demás principios del comercio electrónico en lo que UNCITRAL ha llamado
documentos electrónicos transferibles, que yo limito a títulos cambiarios por mi línea de investigación, pero no solamente son títulos cambiarios, porque también además están los documentos de transporte. Yo me concentro en títulos cambiarios o títulos de crédito por la naturaleza del derecho incorporado, que es un derecho de crédito. En los documentos de transporte, por lo menos el conocimiento de embarque, ya hay un derecho de propiedad que incorpora ese título. Entonces, ¿cómo se va a hacer ese paso de esos principios del comercio electrónico al caso de los títulos cambiarios? Una representación más, se ha hablado suficiente del principio de equivalencia funcional entre firmas también y documento electrónico. Muy importante en el caso de los títulos, valores electrónicos, ¿por qué? Porque ese soporte tiene que ser un soporte electrónico y la naturaleza de ese soporte es la intangibilidad. Y como un concepto de posesión que está vinculado a tenencia, a tener el papel en mano, como un concepto de posesión se reestructura para lograr la equivalencia en funciones de la posesión tradicional con una tenencia electrónica del documento. Sobre esto se basan los trabajos de armonización de UNCITRAL en materia de títulos, valores electrónicos. Y firma. También se ha hablado aquí de las diferentes categorías de firma, pero aquí, al tratarse de un título valor, tiene que ser una firma que, de acuerdo con la legislación, cumpla los requisitos de seguridad en el momento de la técnica, porque también hablamos aquí de principio de neutralidad tecnológica y las leyes son suficientemente amplias, pero aquí, en aras de seguridad jurídica, en algunos casos hay que sacrificar el principio de neutralidad tecnológica y aquí, por ejemplo, la ley modelo de UNCITRAL habla de firma fiable. En España se habla de firma electrónica reconocida, de hecho hay un caso en España ya sobre títulos cambiarios donde se pretende hacer valer jurídicamente un pagar electrónico en formato electrónico con firma electrónica reconocida, que es la que la legislación española equipara a la firma autógrafa, pero el juzgador no lo admite porque no se han desarrollado las reglas para garantizar que ese documento sea único, como título a valor único, ya no hablamos de original, sino de unicidad del documento, y las reglas de transmisión, los endosos electrónicos que se hablaba anteriormente. La incorporación en las distintas legislaciones, ya lo hablamos, se habla de firma electrónica reconocida, firma electrónica avanzada, firmas electrónicas fiables, y de acuerdo con las distintas legislaciones existirá posibilidad o no de elaborar un documento en formato electrónico atendiendo a los principios de equivalencia funcional. El concepto de documento original que ya les mencionaba, aquí les reproduzco el texto del artículo 7 de la ley modelo de UNCITRAL, y es que aquí se basa en la inalterabilidad del documento. Aquí yo creo que Alejandro y yo casi que nos ponemos de acuerdo, somos discípulos del mismo maestro, entonces aquí tenemos la originalidad es el soporte electrónico. En esto les insisto yo mucho a mis alumnos. El soporte electrónico, y bien lo explicaba Alejandro, eso es lo que hay que llevar a juicio. Y por ejemplo el legislador venezolano, con todos los defectos que tiene la ley, lo ha entendido muy claro y dice, la impresión en papel es una copia. ¿Por qué? Porque sobre ese soporte electrónico es que se va a examinar la metadata y se va a examinar si ese documento fue alterado o no fue alterado. Nosotros como abogados, les digo a mis estudiantes, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué pedirle al experto? Y lo que hay que pedirle al experto es que valore si ese documento ha sido alterado o no ha sido alterado, porque si no ha sido alterado, el documento siempre será un documento original. Lo que sucede, como ya les comentaba, es que en el campo de los títulos valores el concepto de original adquiere una importancia fundamental. La integrabilidad, inalterabilidad y la disponibilidad, la accesibilidad del documento. La problemática de los títulos electrónicos, ya lo decíamos, es un soporte intangible, es una construcción que nació con la idea de representar o de materializar en un papel un derecho que es intangible. ¿Qué sucede ahora? Esto es diferente, insisto, que las acciones. ¿Por qué? Porque en las acciones hay un fenómeno que se llama la desincorporación del derecho, que el derecho se desincorpora, se sale del papel y se representa en esas anotaciones contables.
En los títulos cambiarios electrónicos no hay tal desincorporación. El derecho sigue incorporado, pero en un documento que ahora es intangible. Hablamos de ese soporte electrónico, que ya no va a ser más el papel. Entonces, ¿cómo garantizamos la seguridad en el ejercicio del derecho y en la negociabilidad del instrumento? Migración de conceptos, la migración al mundo digital. ¿Qué conceptos? El concepto de posesión y el concepto de la transmisión del documento. Aquí en la lámina ya les adelantaba el caso que ocurrió en la jurisprudencia española. El caso que ocurrió en la jurisprudencia española está bien sustentado de acuerdo con el principio de equivalencia funcional. ¿Por qué? Porque el demandante dice, esto es un pagaré. Entonces tenemos un pagaré emitido en soporte electrónico que cumple todos los requisitos de la legislación cambiaria. Principio de inalteración del derecho preexistente también. ¿Por qué? Porque tenemos la materialización de la voluntad de las partes en un soporte electrónico. Por un lado, principio de equivalencia funcional. Por otro lado, ese soporte electrónico cumple todos los requisitos para que ese documento sea catalogado como un pagaré. Con firma electrónica reconocida, que es la que el legislador español equipara con la firma autógrafa. Desde ese punto de vista está bien. El documento emitido en esas condiciones es un documento equivalente en funciones al documento del papel, pero el juzgador va más allá y dice, no, un momento, porque esto está excluido del derecho uniforme, y aquí es donde juega un papel importante las reglas del derecho uniforme, aunque no son reglas obligatorias, son reglas orientativas, y las leyes modelo son reglas también orientativas. ¿Y qué pasa? Que el pagaré también involucra todo lo que es la organización bancaria, igual que el cheque. Entonces no está desarrollado el sistema para garantizar la circulación o la negociabilidad del instrumento en las mismas condiciones de seguridad jurídica. Y de eso es que se está encargando un CITRAL. En Estados Unidos sí hay legislación. En Estados Unidos tenemos básicamente la ley de firma electrónica y la Uniform Electronic Transaction Act, la ley uniforme de transacciones electrónicas, que regulan específicamente pagaré. Al inicio de la ponencia yo les hablaba de pagarés, cheques y letras de cambio porque son los títulos cambiarios, pero en Estados Unidos esto está regulado únicamente respecto del pagaré. Las leyes, ambas normas, tanto la legislación uniforme como la legislación federal, excluyen tanto a cheques como letras de cambio. Y establecen cuáles son las reglas de emisión de ese pagaré. O sea, esto es legislación obligatoria, y esta legislación es muy importante porque de aquí parten los trabajos de armonización de un CITRAL. ¿Qué requisitos establece la legislación? Primero, que se trate de un pagaré. ¿Y cómo vamos a saber si es un pagaré o no? Si cumple los requisitos de la legislación cambiaria. Segundo, acuerdo del emisor, acuerdo de voluntad de las partes, y aquí entra en juego otro principio del comercio electrónico, que es la autonomía de la voluntad de las partes, en que ese pagaré se representa en forma electrónica, el formato electrónico y la firma electrónica. Los principios, los instrumentos básicos para la elaboración de ese documento electrónico. Y la legislación desarrolla también cómo va a ser esa forma de transmisión del documento. Aquí se habla básicamente de lo que es un derecho de control, y es lo que recoge la normativa en proyecto. La normativa en proyecto, aquí hablamos de documento original. Primero, el título del documento. Aquí no hablamos de títulos cambiarios, aquí hablamos de documentos electrónicos transferibles, lo que se puede transmitir, el derecho que podemos transmitir incorporado a ese documento. El concepto de original se sustituye por un documento único. Los trabajos de un CITRAL hablan de la unicidad del documento. En Estados Unidos se habla de la copia autorizada del documento. ¿Cómo se garantiza esa unicidad del documento? A través de elementos técnicos, intervención de terceras partes confiables que garanticen que la persona a quien se emitió el título, a favor de quien se emitió el título, tiene el control del documento. Lo que era antes posesión, aquí se habla de control del documento. Y se habla, incluso en las leyes estadounidenses, hablan del controlador del documento, sustituyéndolo por el del titular del derecho o tenedor del documento. Entonces,
la construcción de equivalentes funcionales, aquí la posesión se sustituye por el control. Y la negociabilidad o los endosos, la transmisión a través de la transferencia de ese derecho de control. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Con la intervención de terceras partes que se encargan del registro y la custodia del documento. Esto ya tenemos antecedentes con las acciones, las centrales que se encargan de todas las anotaciones en cuenta. Pero, insisto, el régimen es totalmente diferente porque para las acciones hay legislación especial y aquí se aplica el derecho sustantivo de los títulos cambiarios. Un citral no se mete con el derecho sustantivo. De hecho, la norma dice que se respeta el derecho sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que si voy a elaborar un cheque o un pagaré, me tengo que ir a la legislación tradicional para que cumpla los requisitos. Si el documento no cumple los requisitos, no puede ser considerado un cheque, un pagaré o una letra de cambio. Pierde su naturaleza de instrumento cambiario, pero sirve como medio probatorio de una obligación. ¿Por qué? Porque esto tiene efectos jurídicos. Lo que pasa es que perdemos todas las prerrogativas de un título valor, el juicio cambiario, el juicio ejecutivo, etcétera. Bien, entonces, ¿sobre qué aristas está trabajando un citral para lograr esa armonización que será incluida o que está incluida en el ahora proyecto de ley modelo, porque es una ley modelo, finalmente es una ley modelo, se discutió sobre la forma que iba a adoptar el instrumento, finalmente concordaron que la mejor vía era la ley modelo. Tenemos las condiciones de emisión, soporte electrónico, firma electrónica y acuerdo de voluntad de las partes. El derecho de control que sustituye a la posesión, la aplicación del derecho sustantivo y las posiciones subjetivas. Aquí las posiciones subjetivas, y esto lo recoge también muy bien la norma estadounidense, son las mismas. Aquí se aplica inalteración del derecho preexistente. ¿Por qué? Porque mis obligaciones como deudor son las mismas, mis derechos como tenedor son las mismas. Y la transmisión del documento solamente la puede llevar a cabo quien tiene el derecho de control de ese documento. Entonces vemos cómo aquí empezamos con principio de equivalencia funcional en 1996, en el 2005 se excluye y muchas legislaciones, y aquí se mencionaba que se excluyen los títulos valores por la característica tan específica de estos títulos y hay que rodear de seguridad todo lo que es la transmisión del derecho. Sobre esta base, dejo planteada mi ponencia en cuanto a la labor de armonización de un citral relativa a letras de cambio, cheques y pagarés. Y en Estados Unidos, en el sector hipotecario, se está negociando mucho con pagaré electrónico. Esto está funcionando muy bien. Esto lo pueden ver en internet, están las centrales de registro, el pagaré se custodia a través de una bóveda electrónica y básicamente aquí adquiere importancia la intervención de terceros de confianza, que también en el foro se va a hablar sobre estos terceros de confianza. Muchísimas gracias por su atención.